mi querido Samir, que tiene la voz de Magnolia en esta mañana. Por eso dice así, de que pasen allá. Lo que pasa es que hay voces que no se ven, pero se escuchan. Nosotros tenemos unos apuntadores, por eso Samir se quedó. Y otras se Porque sienten. me han dicho Magnolia entra. Ay, Bueno, oye lo que dirá Magnolia, Alex, estamos aquí. Magnolia. Se sienten. Hay voces que se ven, se escuchan y se Bueno, sienten. así es, así es. Estamos ya en la sala de regreso para recibir a una invitada que definitivamente ha demostrado tener una voz muy propia, sobre todo en el tema de la salud mental, con posturas muy firmes y creo que ha sido muy escuchada. Qué bueno tenerla aquí en la sala del Mangú de la Mañana, la doctora Alexandra Iches, para hablar de un tema que está a flor de piel, como es la irritabilidad hoy día. Sí, muchísimas gracias. Buen Yo día. súper encantada de estar acá. Mucho gusto. Un set muy fresco, muy bonito y uno goza muchísimo backstage. Creo que es una terapia previa a yo ir a dar terapia. Realmente, sí, tú tocas un tema muy particular. Una de las cosas que más he tratado de que nuestra población entienda es el tema de la salud mental. Y podemos ver que ahora mismo todo el mundo está, como yo digo, modo erizo, todo el mundo está con una irritabilidad extrema, todo el mundo está con una manifestación de explosividad, de agresividad, que son tres cosas totalmente diferentes. Y los que somos especialistas en salud y en conducta, nos quedamos viendo, analizando y creo que nos estamos quedando cortos en darle a la población las herramientas de cómo afrontar esto. ¿Por qué? Porque hay una hiperreactividad. Esa hiperreactividad se debe, más que nada, a que estamos en una sociedad actual en donde vive en respuesta y en una gratificación inmediata. Ahora mismo el cerebro de todo el mundo no puede esperar para mañana, todo es para ayer. Y esto hace que las personas tengan unas expectativas totalmente erróneas de cuáles son sus cualidades, sus capacidades y las oportunidades. Entonces nos mantenemos, para incluirnos todos, en una sobredemanda y sobrerespuesta que cuando tú entonces no tienes el resultado deseado, entonces viene la frustración y esa frustración tú la manifiestas con esa irritabilidad y explosividad. Aunque no hay una duda muy puntual, que es el tema de la violencia social, como una manifestación, en este caso, de falta de salud mental. Doctora, ¿y qué pasa entonces si de repente el que es víctima de esa irritabilidad soy yo? ¿Cómo yo puedo enfrentar eso? ¿Cómo lo manejo? Lo primero es que hay un refrán de las personas de nuestros campos que dicen que tonto no es el que evita. Y muchas personas tienen situaciones serias de salud mental, salen a la calle y como estas no se ven, ni tú tienes un letrero en la frente, tú no puedes hacer la diferencia de verdad si estás frente a alguien con una condición o si es alguien que tiene un trastorno de personalidad y de conducta. Existe en salud mental un diagnóstico que es el trastorno explosivo intermitente, que son esas personas que tienen, como dijo uno de nuestros políticos, mecha corta. Ajá. Esa gente que son como mecha corta, tienen una respuesta totalmente desproporcional. Ahora también eso se puede combinar con el uso y abuso de sustancia, con lo que es el tema de una respuesta de las redes sociales, porque hay personas que salen a la calle a ser más guapas, pero esperando que alguien lo firme, lo suban para ellos estar como héroes, porque necesitan imperiosamente ser importantes. Y a la hora de pagar las consecuencias Wow. quieren pedir disculpas. Totalmente. No, y eso se ve, ¿verdad? Constantemente. Yo entiendo que es lo mismo de estar publicando antivalores, que lo hemos comentado Claro. aquí. La gente entonces lo importantiza y como usted dice, hay muchos que salen a buscar esos likes y esos views de esa manera. Que dicho sea de paso, Magnolia, Que es otro síndrome de esta época, hay ¿verdad? una adicción a los likes y ya está considerado parte de lo que es la parrilla de diagnósticos en salud mental. Ah, ok, mire qué importante ese dato, Sí, sí, sí. porque uno lo comenta, ¿verdad? Aquí por comentar y fuera de cámara también, pero no sabíamos que ya incluso se ve como parte de una agenda Claro, médica. claro, totalmente. Incluso existe lo que es la tecnofilia y la nanofilia. Todas las personas, ese estrés que muestran y esa angustia cuando están lejos de un dispositivo, a ti te pueden invitar a una actividad y tú dices, y hay señal, y hay internet, Hay wifi. hay Desde que llegan wifi. preguntando. Soy culpable. Y cuando tú llegas, miren, cuando... Tenemos que ir a la consulta. Soy culpable, Bueno, lo tenemos una reconozco. llamadita en este momento. Vamos a ver quién nos llama. Buen día. Buenas, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Rosalía de San Juan. Un placer, Rosalía. ¿Tu Eso. pregunta para la doctora? Mire, doctora, yo tengo una hija adolescente que tiene 15 años y desde la pandemia para acá su comportamiento ha cambiado. Antes era una persona dócil, tranquila, muy amable, pero desde un tiempo para acá se incomoda solo por un regaño simple. En la escuela ha peleado varias veces, se ha vuelto respondona y realmente ya no sé qué hacer. De orientación de la escuela me han mandado a buscar varias veces, han conversado con ella, pero no logramos dar con el problema. ¿Qué usted me puede decir? ¿Cómo puedo sobrellevarla? Hay algo importante. El periodo de pandemia, a tu hija le correspondió tener más o menos 10, 11 años. Duramos 2 años totalmente en confinamiento y tenemos 2 años intentando salir de esta. Ahí le contabilicé los 15. Pero resulta que ese periodo que a ella le tocó estar en pandemia, era uno de los tiempos más importantes en donde el adolescente empieza a hacer relaciones interpersonales sanas, pero también ocurre que se produjo un aislamiento selectivo. Ahí los niños incluso empezaron a durar horas y horas en lo que era la tecnología, en lo que era un dispositivo, y también hay que ver cuáles fueron los nuevos grupos de amigos o afines que esa niña empezó a hacer por medio de lo que fueron las redes sociales y la tecnología. Otra cosa es que ellos también presentaron trastornos de ansiedad, trastorno adaptativo, y por ser adolescente usted lo traduce como un comportamiento totalmente bizarro, donde se ha vuelto respondona, donde se ha vuelto irritable, no está valorando en este caso lo que es la dedicación que puede tener en la escuela. Y uno de los datos más importantes para nosotros hacer una valoración de la salud mental en los adolescentes es el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales. Entonces, si ella tiene fallas, yo le sugiero a usted que en vez de tomarla y darle los consejos adecuados, hágale una cita con un especialista, que hay especialistas en adolescentes, y no se quede solamente con la orientadora de la escuela, porque muchísimas veces una orientadora, pero no tiene formación en salud mental. Entonces no puede identificar si la niña está depresiva, si la niña está siendo víctima de algún tipo de acoso, de bullying, y cosas que se pueden dar con muchas máscaras. Doctora, volviendo. Disculpe, No, señorita. dele, Señorita dele, Barbie. adelante. Señora Barbie. Yo el otro día comentaba con una persona que pasó por aquí. Con alguien, sí, unos visitantes. Y hablábamos sobre la delicadeza que hay que tener ahora, volviendo al tema de los erizos, de la vulnerabilidad, la sensibilidad. Y yo quiero que usted me aclare, doctora, ¿realmente es que estamos hipersensibles o es que estamos teniendo otro tipo de conciencia en cuanto al trato con las personas? Porque como cosas tan simples como decir, por ejemplo, que te ves más delgado. Antes era como algo normal, a nadie le afectaba, pero hoy en día me dijiste delgado. Quiere decir que te estás fijando en mi físico. Quiere decir que lo que llevo dentro no te importa. Quiere decir que realmente no me veo bien. Quiere decir que me estás agrediendo. ¿Estamos muy hipersensibles o es que estamos creando realmente otro tipo de conciencia en ese sentido y siendo más cuidadosos? Lo que pasa es que ahora no se está trabajando lo que es el ser, no se está trabajando lo que es el ser humano, la persona, basado en valores y basado en estructuras. ¿Por qué? Porque antes una corrección tú lo podías ver como parte del proceso de tu formación, de esas observaciones que iban a ayudarte a la modificación de un patrón que no era sano o saludable. Sin embargo, ahora entramos en la línea de que todos somos merecedores de todo y tenemos un derecho de todo, pero no sabemos dónde empieza el del otro. Entonces, ocupamos unos espacios en donde no tenemos absolutamente nada de salud mental, y esta generación, todo lo que están por debajo de 35 años, coincide con ser la generación que creció sola. Entonces no tienen estructura emocional fuerte. ¿Por qué? Porque coincide con la madre y el padre, que ambos estaban fuera trabajando y se convirtieron en proveedores importantes, y entendiendo de que yo a mi hijo le tengo que dar todo lo que yo no tuve. Y una de las cosas que yo siempre recalco en lo que es terapia de familia es que ¿quién te dijo a ti que eso que tú no tuviste le hace falta a tu hijo? Claro, sí, es claro. Son entes Eso no, o sea, diferentes, no es cierto. hay nada. Y cuando también escuchamos a un padre decir que yo soy amigo de mi hijo, si tú eres amigo de tu hijo se queda huérfano.
Exacto. O sea, Su papá. ¿dónde está? Doctora, Y es mucho, es ¿cuáles mucho. serían esas alarmas, esas alertas que tenemos que ver, tanto en los más jóvenes como en los más adultos, que nos deben hacer ir a la consulta, saber que estamos irritables, que no somos así, pero nos hemos vuelto de esa manera? Yo creo que debemos de fomentar que la salud mental, tú no necesitas estar enfermo para tu ir, necesitas formar parte de nuestra canasta básica, así como usted saca un presupuesto para pagar un internet que regularmente se lo roba el vecino, agarre eso y váyase a una consulta, a una terapia, o en su defecto empiece a priorizar. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una sociedad muy demandante, con unos estándares de valoración de la persona que tiene que ver con el poder adquisitivo. Ahora mismo, mientras más tú tienes, que la gente piensa que más tú vales. Sí. Entonces, se quedan fuera. Pero debemos de saber que la irritabilidad no forma parte de la estructura del individuo. Los enojos momentáneos sí, la ira no, la explosividad tampoco, la agresividad tampoco. Y que cuando vemos estos patrones de forma muy recurrente, debemos de saber que estamos frente a una situación de alarma. La verdad hasta es que los es una adultos, imagen bastante cruda, hasta, doctora. óigame, hasta De hecho, Llama- es violatoria de la llama- ley 136-03, tengo que decirlo. Claro. oigan, Sí, incluso Gracias. hasta los adultos se vuelven replicadores de ese tipo de envíos y videos. Esto no es más que nada, entra dentro de la sombrilla de lo que es la violencia escolar, el acoso escolar, el matonismo o el bullying. O sea, tenemos que, yo decía en una intervención que tuve la semana pasada en un programa, que yo entiendo que después de haber cedido lo que es el 4% para la educación está peor. Y realmente no se están haciendo las inversiones necesarias en lo que es, en este caso, lo prioritario. Porque esos niños que manifiestan esa conducta tan agresiva y necesariamente de tener dominio sobre lo que son sus pares en los planteles escolares, es porque vienen de hogares totalmente fracturados y hogares complicados, traumados, y se encuentran en un entorno en El donde niño agresor, en perdón. donde él tiene el control, y más aún cuando se hace popular en este caso y se ve respaldado por otro grupo de amiguitos que ayudan a que este secunde lo que es la acción violenta. Entonces, ¿qué tú piensas que puede pasar cuando un niño es violento? No va a ser un adulto dócil. Imposible, y sobre Esto es todo lo que porque aprende. hoy día hay que aprender, y me alegra muchísimo que su presencia acá en el programa pues se haga efectiva, y ojalá que pudiese volver en otras ocasiones, porque la idea es esa, ¿no? La idea es edificar a la gente. Yo siempre he dicho acá y reiteradamente que la educación es clave, es clave. Quisiera preguntarle cuán importante es el hecho de adiestrar nuestra mente, nuestra psiquis, para que sea más poderosa que nuestras propias emociones. Ahí entra la famosa frase que volvió más que famoso a algunos psicólogos, que es el tema de la inteligencia emocional. Claro. Tenemos que fomentar lo que son relaciones interpersonales saludables y saber que por ser humanos somos entes sociales y que siempre vamos a tener personas que piensan totalmente diferente, que tienen objetivos diferentes, que no van a estar de acuerdo con nuestros parámetros o con nuestros conceptos, pero eso no significa que se vuelva un caos ni un conflicto, donde empiezan tus derechos, ahí donde terminan los tuyos, empiezan los míos. Y saber que la educación es la única que provoca grandes cambios a nivel social. Es lo ¿Por único, qué? lo único. Porque cuando tú inviertes en el ser, ayer algo muy particular ocurrió, y yo decía que los países desarrollados no son desarrollados porque tienen edificios de 50 pisos, ni porque en este caso tienen estructuras gubernamentales que son eco ni bio, sino porque invierten en la gente. Y yo creo que aquí es que no se está haciendo. Doctora, una pregunta. Si de repente yo llego al set del Mango y un día Magnolia llega Ay. con el pie izquierdo, Ay, la con cara. los cables Casi, cruzados, ¿verdad? con el Arrebatado. casi arrebatado, ¿cómo yo puedo hacer para no caer en esa dinámica, no dejarme también afectar? Lo primero es que cuando Magnolia llega así, tú debes de entender que no te puedes tomar nada personal. Segundo, preguntarle, ¿quieres hablar? Dependiendo de la respuesta, sí, ok, ven, vamos, ¿qué pasa? No, también.
si ella te dice, no quiero hablar, tú le dices, pero tú sabes que yo estoy aquí. Nosotros no sabemos con lo que Magnolia viene de su casa, nosotros no sabemos cuáles situaciones particulares, porque ustedes, yo voy a tirar algo que quizás le pueda... Un ejercicio en el aire, doctora. Sí, yo les voy a decir a ustedes lo siguiente, ustedes se han puesto a pensar el nivel de salud emocional que ustedes deben de tener para darle una muy buena cara a aquellos que lo están viendo en una pantalla y quizás tu mamá esté en una unidad de cuidado intensivo o quizás tú tienes Me ha el pasado. bebé a tu hijo mal o quizás tú tienes conflictos serios y todo tiene que estar pasando como que nada sucedió. Doctora, El yo show sí, debe porque lo he continuar, sufrido. como decimos acá. Yo El sí, show debe doctora, continuar. porque lo he sufrido mucho. A veces Sí. he estado en un estado de ánimo vulnerable, especialmente, bueno, yo que tengo muchos años haciendo radio y he pensado, wow, si la gente supiera lo difícil que es tener que sonreír y estar como que todo está perfecto cuando tú quieres estar acostado, arropado, llorando en tu casa, porque somos humanos. y te tienes que desdoblar y hay un momento en donde tú dices, pero ven acá, ¿yo estoy bien o no estoy bien? Sí. Porque tú misma llegas No lo sabes. a creerte el rol que está desempeñando. Pero te viven Doctora, diciendo, ¿hay doctora, alguna- discúlpame, Marta, te viven diciendo, doctora, que tienes que quitarte de encima lo que trajiste de tu casa y como resetearte viene como esa inmediatamente. Eso es tan condescendencia sencillo como con tus decidirlo. compañeros. No, para nada. Si fuera así, todo el mundo estuviera dejando cosas, pedazos en todos los lados. No, y lo mismo de la condescendencia con los compañeros, porque Claro. por ejemplo, como el ejemplo que pone Samir, bueno, quizás yo llego un día que no es mi mejor día y puedo venir con cara o no quiero que me hablen o lo que sea, pero también debo ponerme en el lugar de esos compañeros y entender que somos un equipo y que mi estado de ánimo no debe permear. Pero en el momento que eso ocurre, tu psiquis no filtra, porque en ese momento tu cerebro está buscando defenderse y sobrevivir a eso no tan grato que te está pasando. Y una de las formas básicas es tú respondiendo al entorno. Cuando tú sales por ahí, un ejemplo, en las mañanas ocurre el mayor índice de accidentes de tránsito y ustedes se han puesto a preguntar, cuando a ti te chocan, tú sales, como salió hasta una señora hasta con un arma, pero tú sales peleando. Pero tú no te has preguntado si ese señor tiene un trastorno del sueño y tenía 5 días que no dormía y cuando el sol le dio de frente se durmió. O viene con una intoxicación o pasó 3 noches atendiendo a su esposa que está enferma. O sea, son muchos. Doctora, yo pienso que un tema que además de empatía por el otro es hasta de cuidado propio, porque uno no sabe qué fragilidad lleva esa persona. Marta tiene una pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta es quizás un aporte. Bueno, una pregunta y un aporte. Vamos con el aporte primero y finalmente la pregunta, de manera que usted pueda contestar. Yo considero que es vital que en nuestro país se tomen medidas para que a nivel escolar se instauren políticas públicas para que en todas las escuelas, en todos los centros de estudios, podamos tener nuevamente, por ejemplo, la clase de moral y cívica, que se puedan tener clases que le ayude a los niños a drenar, a conocer sus emociones. Hay muchos centros de educación inicial que están trabajando de esta forma ahora, le ponen diferentes caritas para que los niños identifiquen desde muy temprano qué emociones están sintiendo. Claro. Y es importante que los seres humanos podamos conocer cuáles son los tipos de emociones, las positivas, las negativas, y de esta manera, pues, poder manejarlas. Y el conocimiento de nosotros a través de un camino de sanidad, con el acompañamiento de un profesional es importante, pero sabemos que es algo que no todos pueden costear. Sí. En el país se están tomando medidas para que podamos tener esto de lo que estoy hablando. En su conocimiento, ¿hay Mira. algún proyecto de ley o Mira. algo en este sentido? La única especialidad que tiene una ley es psiquiatría, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Pero resulta que esa ley nunca se ha ejecutado. Esa ley está promulgada desde el 2006. Y resulta que nosotros tenemos serias dificultades porque cada vez que ocurre una ola de algo que tiene un impacto contundente a nivel social y que es negativo, queremos montarnos en la ola de que hay que desarrollar políticas públicas. Las políticas de salud mental están muy bien trazadas, lo que pasa es que nunca la han ejecutado. Y de hecho, nosotros tenemos uno de los presupuestos en salud mental más bajos después de Bolivia en Latinoamérica. Nosotros tenemos apenas el 0.7% de presupuesto, cuando en realidad la mayoría de países tienen el 3% y ahora la OPS está pidiendo el 5%. Wow. Entonces, se va en nómina.
Aquí nosotros no tenemos programas establecidos y digo responsablemente que no tenemos programas establecidos porque ya no tenemos hospital psiquiátrico. Ahora lo que hay son unidades de intervención en crisis, pero tú no me puedes decir que una unidad de intervención en crisis son 2 camas. Cuando, si nos vamos al censo, Diana, del 2010, porque acuérdense que hicieron un censo, pero todavía no ha salido, va a salir cuando ya hayan 2 millones más de gente. En ese censo se perdió una oportunidad maravillosa de recoger datos contundentes respecto a salud mental. Cuando hicieron la planilla, cuando a mí me fueron a censar, yo dije, pero es que aquí se ha perdido una oportunidad maravillosa. Solamente pusieron como un acápite principal la identificación de personas con discapacidades puntuales, pero la depresión no se ve, no se mencionó ansiedad, no se mencionó bipolaridad, uso y abuso de sustancias, esquizofrenia. No tenemos tampoco cobertura ni por parte de las ARS, ni los seguros. Quiero aclarar que me refutaron en algún momento diciendo, doctora, cabe resaltar que SENASA sí cubre, para mencionar el ARS del Estado. ¿Ustedes saben cuál es el costo promedio de una consulta de salud mental? 3.000 a 5.000 pesos. ¿no? 2.500 a 5.000 aproximadamente. No, las consultas el que te cobra 2.500 porque quiere ser loable. Sí. Pero realmente las consultas de salud mental oscilan entre 4 y 8.000 pesos. Sí. ¿Qué ocurre? Sí. SENASA es de las pocas ARS que paga más de 300 pesos, porque ustedes sabían que las ARS lo que le quieren pagar a un psiquiatra son 300 pesos y se quedan con el 10%. Resulta que se hizo un convenio y ajustaron un poquito. Y cuando el psiquiatra cobra una diferencia de 2.000 pesos, ejemplo, el paciente se queja. Yo entiendo que se queje porque él no sabe lo que hay detrás y el médico no le explica tampoco. Pero resulta que no hay cobertura de intentos suicidas para una emergencia. Tú no puedes ingresar a un paciente con depresión. No tiene cobertura lo que son los psicofármacos ni en seguros privados ni públicos. Entonces, ¿dónde vamos? Pedimos una sociedad con salud mental, pero no le estamos dando nada. Y son bastante tema muy costosos serio y muchos de que ellos realmente hay que cuidar de bastante. alto costo. Sí, Exacto. sí. Hay que cuidar Ay, bastante doctora, el tema gracias. salud y agradecemos muchísimo de verdad la visita de la doctora Iches esta mañana en la casa. Esperamos que vuelva con más frecuencia Ay, sí, porque por favor. definitivamente, como decíamos al inicio, es una voz con mucha propiedad para hablar de este tema que ha sido muy escuchada, pero que necesitamos seguir apoyando para que llegue todavía, ¿verdad? Más alta esa voz. Yo súper encantada y quiero expresar aquí mi posición. Nosotros necesitamos un hospital psiquiátrico, un hospital como el traumatológico, como el de ginecología, como el de pediatría, porque el paciente de psiquiatría está totalmente discriminado y ahora tenemos un tema duro con el uso y abuso de sustancias. La salud mental es vital, es Vital, muy importante, así definitivamente. que necesitamos hacernos eco de este llamado que hace la doctora Iches y ojalá que muy pronto tengamos muy buenas noticias que compartir con relación a eso. Ojalá. Gracias nuevamente por acompañarnos en la casa. Hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más de este Mangú de la mañana.